Entramos a la sexta temática ahora. Vamos a ver cómo integramos las dinámicas psíquicas o la psicología, digámoslo así, con las otras ciencias, la teología, para facilitar a las personas la plenitud espiritual en sus vidas. Así que aquí avanzamos. Funciones del cuidado pastoral. Rápidamente repasamos: es de sanar, es de sostener, guiar, reconciliar, nutrir, liberar, investir de poder. Hemos mencionado eso y vamos a hablar un poco más ahora. ¿Okay? En este presente diagrama lo observamos aquí y vemos cómo los círculos todos tocan alguna área del otro, o sea, todos están relacionados. No es una cosa a la vez. En realidad, todas estas áreas están interconectadas. Por eso es que no podemos hablar de sanidad espiritual sin trabajar o llevar sanidad en el área emocional, o viceversa. No podemos hablar de tener sanidad en el área emocional y no tener sanidad en el área espiritual. Eso no va a funcionar. El Señor Jesús mismo habló de que a un hombre se le había echado fuera tantos demonios y que la casa había quedado limpia, y como no se ocupó de la parte espiritual, lo estoy parafraseando yo, entonces volvieron otros demonios y llenaron la casa. Es una forma de hacernos entender esto. O sea, la sanidad del ser humano debe ser integral. No puede haber sanidad espiritual si emocionalmente hay problemas. No puede haber sanidad espiritual si la persona está pasando hambre física. Y no puede haber sanidad emocional si en la parte espiritual está mal. Somos un todo, y eso es lo que reflejamos aquí con los círculos. Si usted observa, los círculos todos se entretocan porque es todo. En un dado momento, ejerciendo usted el ministerio pastoral, usted puede estar ayudando a una persona a liberarse. Y aquí, cuando hablo de liberación, no me remito al hecho de echar fuera demonios, a liberar a la persona del yugo de ataduras, de esclavitudes espirituales. Puede ser situaciones emocionales, gente que se siente menospreciada, gente que se siente inferior a otros. Entonces puede estar ayudándola a restaurarse, puede estar dándole orientación, puede estar nutriendo o formando, desarrollando discípulos. O sea, son varias áreas que pueden estar interactuando en cualquier momento a la vez. Esa persona o personas o grupo de personas pueden estar requiriendo de ese cuidado pastoral en varias áreas simultáneamente. Entonces es muy importante que usted tenga esto presente, porque esta es la labor, resumido en algunos puntos, del ministerio pastoral. ¿Para qué? Para que las personas vivan su vida, una vida en plenitud, conforme el Señor ha establecido, conforme la palabra de Dios. ¿Okay? Bien. Hablamos de restaurar la restauración de la persona, familia, su condición previa, y que a la misma vez pueda sentirse renovada en condiciones para desempeñar sus responsabilidades. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de restauración, es llevar a la persona al estado anterior, al momento donde se encuentra ahora, porque ha tenido una crisis, ha tenido una situación cualquiera, y queremos que llegue al estado anterior, pero no para quedarse allí, sino es sacarlo de ese momento de la crisis y luego empezar a hacer el trabajo para que esa persona sea formada, nutrida y sea libre de esa situación, que no vuelva a vivir eso. Sostener, estamos hablando que se caracteriza por respaldar a una persona hasta que la misma se sienta segura, es caminar con ella, tomarla de la mano, algo muy similar de lo que hizo el compañero de viaje del apóstol Pablo con Juan Marcos, que lo tomó, caminó con Juan Marcos para que Juan Marcos estuviera firme. Orientar es dirigir a una persona en un proceso educativo, espiritual, emocional y social. Alentar a la persona a que piense y haga sus decisiones, eso es orientar. Algo muy importante en el ministerio pastoral es que nosotros ayudamos a las personas a encontrar las respuestas cuando
las personas vienen a nosotros. Nosotros no deberíamos estar diciéndole a las personas haga esto y esto y esto, porque somos orientadores. No somos los que le vamos a dar a decir haz 1, 2, 3, 4. Habrán momentos en que una persona hay que hacer eso, porque quizás por la situación que vive no puede decidir. Pero la meta es llevar a la persona a que vaya tomando sus propias decisiones. Así como Dios ha hecho con nosotros. Así es como se ejerce el ministerio pastoral cuando hay crisis, cuando hay situaciones. A formar y a nutrir es capacitar a las personas, educarlas, asesorarlas, logrando que éstas desarrollen sus potencialidades, que puedan ejercer sus dones, que puedan ejercer su ministerio, que puedan formarse, que aprendan a escudriñar la palabra, a buscar la verdad. A liberar es promover el desarrollo de una confianza en sí mismo, eso es, que logre su liberación emocional, social y espiritual, que le permita tener su identidad propia. Es como el hombre ciego. Jesús lo sanó. ¿Quién te sanó? Jesús me sanó. Eso cambió su vida. Ya no era el mismo hombre. Igual el leproso ya no era el mismo. Cambió. Sufrió una liberación. Jesús lo liberó de aquello que lo ataba, que le quitaba la confianza en sí mismo. Fue diferente. Y cuando hablamos de investir o facultar es darle a la persona el poder, empoderarlo, en pocas palabras. ¿Okay? Transformación de víctima a persona completa, es decir, ya yo no me veo en ese cuadro del pobrecito yo, sino me veo en el cuadro con la capacidad de salir adelante, pero también de poder ayudar a otros a superar esta situación. Entonces, si usted ve el proceso, eso es lo que hacemos en el ministerio pastoral. Es el mismo proceso también que se sigue en una consejería o un asesoramiento pastoral, pero a la larga ese proceso o estas funciones son las que nosotros ejercemos en el ministerio pastoral. Por eso la visitación, por eso en los ministerios de enseñanza, la predicación, todo debe conllevar a este propósito final, es investir a las personas, como Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Al final es lo que nosotros queremos. Salgan, no se queden sentados en la banca de las iglesias, vayan y hagan discípulos. Seguimos. Vamos a ver ahora algunas áreas donde las personas necesitan asesoramiento o consejería. Prefiero usar el término asesoramiento, ya lo dije anteriormente. El término consejería en algunas naciones es más dado a personas profesionales, psicólogos, psiquiatras, y puede traer complicaciones legales si esa persona que usted está asesorando o dando consejería sufre alguna situación, pierde la vida o se enferma a causa y la persona lo acusa a usted de que sus consejos lo guiaron a eso. Entonces por eso es mejor usar el término asesoramiento para evitar ese tipo de conflictos legales. Así que vamos a estar viendo rápidamente aspectos sobre el duelo, enriquecimiento matrimonial, el enriquecimiento matrimonial de la familia y sus crisis. Ya estamos entrando en la última fase, digo yo, la última fase. Okay, la crisis, intervenciones y asesoramiento. ¿Qué es una crisis? Una crisis surge debido a un impacto drástico, pero no siempre trágico. O sea, una crisis es aquello que va a impactar nuestra vida diaria y va a cambiar la situación abruptamente, mas no necesariamente es algo trágico, no necesariamente es algo malo. Pero el evento inmoviliza a la persona o a las familias y puede ser de corta o larga duración. En una crisis se puede identificar los factores que provocaron la situación, al igual que en la crisis puede experimentarse cuando se atraviesa por un cambio súbito y dramático que afecta las actividades y situaciones rutinarias. En el caso de la familia, el balance familiar se altera notablemente. Hay crisis en los cambios de vida, hay crisis cuando nace un bebé en un matrimonio, cuando muere un familiar, hay crisis cuando hay problemas financieros en una nación,
Hay crisis hoy día, por ejemplo, en mi nación Panamá. Sufrimos mucho porque la ciudad no fue bien planificada y eso causa una crisis a la hora de ir a los puestos de trabajo o de retornar porque se pierde mucho tiempo, se invierte mucho, se sale muy temprano, se regresa muy tarde, no se descansa el tiempo adecuado, no hay mucho tiempo con la familia. Entonces, todas esas cosas generan crisis en la vida de las personas y muchas otras situaciones más. Cuando el niño empieza a ir a la escuela o la niña, perdón, ellos también sufren crisis y junto con ellos los papás. Entonces hay situaciones que naturalmente van a generar crisis y no son necesariamente situaciones que uno diría, no debería darse eso. Va a suceder, no porque uno se lo haya buscado, sino por la naturaleza, cómo está la sociedad y todo lo demás. Así que avanzamos. Ok, ya he dicho algunos ejemplos de crisis. Hay crisis existenciales, familiares, enfermedades, duelo, desastres naturales, actos de terrorismo y otras. Okay. Bien. ¿Cómo manejamos las crisis cuando llegan o cómo nosotros, como personas que ejercemos el ministerio pastoral, ayudamos a otros a manejar las crisis? ¿Cómo lo hacemos? Hay varios métodos sugeridos. Está la doctora Radillo, Rebeca Radillo, recomienda un método que ella creó un acróstico que se llama APIS, el plan de asesoramiento de la crisis, un plan de acción, el plan de intervención y el seguimiento. La doctora Radillo recomienda ese método como una de las formas. El método fue creado por la doctora Lian Hoff, no es propio de la doctora Radillo. El otro método lo recomienda el doctor Kleinbell, que es el método ABCD. El método ABCD consiste en establecer una relación de confianza y cuidado solícito, es decir, en crear empatía y relación con la persona afectada. Es el primer paso. El segundo paso para él es reducir el problema a sus partes primordiales, es decir, a veces las personas vienen con un conflicto, pero ven todo un conflicto y el problema hay que enfocarlo y reducirlo a lo que es únicamente. Tercero, desafía al individuo a emprender una acción constructiva con respecto a alguna parte del problema, es decir, a que vaya tomando decisiones y dando pasos para ir resolviendo el problema poco a poco, por áreas, hasta que la persona sea capaz de manejar todo el problema. Y por último, desarrolla un plan de acción y crecimiento continuo, porque las personas no pueden depender de nosotros todo el tiempo para resolver sus problemas. Tienen que aprender a superarlos y formas de enfrentar los problemas y seguir adelante y avanzar en la vida. Entonces, de esos dos métodos, usted puede investigarlos por el internet. Si compra el libro de la doctora Radillo, va a encontrar el método de APIS dentro del libro de ella. O en la web debería estar también, al igual que el de Kleinbell, el método de enfrentar crisis de Kleinbell, que él denomina el ABCD. ¿Okay? Porque cuando las personas están en crisis, las personas son incapaces de aceptar muchas veces las situaciones, van a reaccionar con cólera, van a sentirse rechazados, o sea, pueden tener diversas reacciones. Entonces, por eso es que en el primer paso uno debe crear esa empatía que hablaban, la doctora Radillo hablaba del asesoramiento en la crisis, que es parte de desarrollar esa empatía. El doctor Kleinbell habla de lo mismo en el primer punto. Hay que desarrollar esa empatía primero para ayudar a la persona, hacer esa conexión y empezar a ayudar a la persona. ¿Okay? Factores necesarios para intervenir en una crisis. Es decir, hay crisis que no necesita que usted intervenga. Hay crisis que son propias de la vida. Pero hay crisis que van a requerir que usted y yo intervengamos. Primero, ¿cómo usted va a afrontar eso si le toca? Número uno, sepa que cuando va a afrontar la situación para ayudar a la persona, haya una comunicación clara y específica. Evite asumir que sabe todo lo relacionado a la persona y cómo ésta se siente. ¿A qué se refiere eso? Viene alguien a usted con una situación, usted es el pastor o es miembro de un ministerio
de consejería, de asesoría, de ayuda, o el pastor lo asignó a dar atención a esa persona que vino con esa situación. Aprenda a escuchar claramente y a ser específico en el problema que es. No asuma usted, la persona empieza a hablar así porque he tenido una crisis financiera, por decir algo, hice una mala inversión, y usted automáticamente va a querer decirle a la persona, sí, porque eso sucede por tal o cual. No, no, no. Aprenda a escuchar antes de hablar. Escuche primeramente. Segundo, debe tratar de desarrollar esa empatía para lograr la confianza de la persona, porque hay personas que no van a confiar en nosotros, en usted, como en este caso, pero debe lograr eso. Por eso escuchar es importante. ¿Sí? Las expresiones de su rostro. Cuando alguien se acerca a usted para hablarle, ¿cuáles son las expresiones de su rostro? Mire, eso es muy importante, a veces no lo consideramos. Hay gente que se me ha acercado no para contarme un problema, a veces solo para saludarme, pero yo tengo en mi cabeza tantas cosas a veces, y he emitido alguna expresión y me dicen, pastor, le estoy interrumpiendo, estoy molestándole. Y he tenido que decir, no, 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 perdóneme, sino que en la cabeza mía estoy en el momento procesando ideas o pensamientos. Entonces mi rostro expresa otra cosa, como no quiero que me perturben ahora, y he tenido que pedir disculpas. Tenemos que aprender a manejar eso muy bien y ser buenos comunicadores. ¿Okay? Vamos a hablar de la familia y sus crisis. La familia, muy importante en las iglesias. ¿La familia qué es? La familia es un sistema social complejo, responsable de crear un contexto saludable que fomente el crecimiento y desarrollo de sus miembros. Eso es la familia. Es la labor de la familia, no es labor de los centros educativos formar el carácter ni los valores de nuestros hijos. Ellos son un refuerzo. El lugar primario para eso es en la casa. Por eso es que es en el hogar donde deben transmitirse los valores, y se transmiten de hecho los valores espirituales, aunque uno dirá, bueno, es que no hablan de la Biblia. Justamente eso es una forma de transmitir valores espirituales, valores morales, valores éticos, porque hay cosas que se hablan en casa y otras que no se hablan en casa, y eso va formando a los muchachos, y esos muchachos luego repiten los mismos modelos. Por eso, cuán importante es que en nuestras familias sean familias sanas integralmente, sean familias que vengan a los pies de Cristo, para que las futuras generaciones se formen correctamente. Ahora, cuando hablamos de familia, debemos entender lo siguiente. La familia podemos decir que es un sistema, y lo hemos dividido aquí en 4. ¿Okay? Está la estructura. La estructura está formada por subsistemas, el conyugal, es decir, la pareja, esposo, esposa, está el parental, que son los hijos, y luego el subsistema fraterno, que es la relación entre hermanos y la familia en general. ¿Okay? Luego tenemos el sistema familiar, ese es otro sistema. Esa es la familia nuclear completa: papá, mamá, hijos, sean hijos adoptados, sean hijos nacidos en el seno de la familia, no importa. Luego está la familia incompleta, donde falte alguno de los miembros, sea que un hijo, una hija, papá, mamá, o hayan fallecido, o estén de viaje por largo tiempo, o estén divorciados o separados. Está la familia extensa, estamos hablando ya de tíos, etcétera, la familia reconstruida. Aquí hablamos de parejas que se vuelven a recasar. Están las familias mixtas, tíos viven con sus hermanos, etcétera, etcétera, en una misma casa. Cuando hablamos de familia hoy día, hay que considerar que hay diversidad de formas de familia en nuestros días. Asimismo, ministrar a estas familias no es igual para todos, porque son realidades diferentes. ¿Ok? Las familias tienen su sistema de funcionar, tienen un funcionamiento familiar. Hay límites que se le permite a uno de afuera llegar hasta un punto, hay límites en el hogar, cómo se manejan ciertas cosas, quién opina sobre qué, quién no debe opinar, la forma de comunicación,
la línea de autoridad, la cohesión familiar. Hay tantas cosas que considerar en la familia. Entonces, a ese mismo respecto, quiero llamar su atención porque todos esos subsistemas que acabamos de ver también se entrelazan. Mire, papá, mamá, hijos, entonces todos están entrelazados. El sistema el parental, el sistema conyugal, todos están entrelazados igual. Entonces hay una combinación de factores allí a la hora de dar asesoramiento en problemas familiares que uno necesita comprender y entender que la familia es un sistema, y pudiéramos decir hoy día, para facilitarle a usted el asunto, que abarca los tres sistemas que ya hemos mencionado: el conyugal, papá, mamá; el filial, padre, hijos; el fraterno, la relación entre hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bien. Hablé hace un ratito del subsistema familiar. Ese sistema o subsistema se diferencia y desempeña las funciones, el sistema familiar se diferencia y desempeña sus funciones a través de subsistemas que ya mencioné. ¿Okay? Los individuos son subsistemas en el interior de una familia. Así es. Otros subsistemas son el marido, mujer, madre, hijo, hermanos, pueden ser subsistemas. Entonces, hay diversidad, puede haber una mezcla, porque la familia ya no está ese concepto único de papá, mamá, hijos, como había en un tiempo. Era más sencilla. Hoy en día es tanta la variedad, la diversidad de situaciones que se han dado en el mundo, que nosotros debemos estar al día con lo que sucede para poder dar asesoramiento adecuado cuando nos toque visitar o alguien nos acerque, nos acerque para consejería. Es muy relevante manejar estos temas. Quizás usted va a tener que tomar tiempo para profundizar posteriormente en esto, pero considero que la labor de asesoramiento, al igual que la predicación y la formación de discípulos, son labores vitales en la iglesia hoy día, son labores fundamentales para ayudar a las personas a mantener su andar en la fe. ¿Okay? Familias nucleares, aquí hay una descripción. El tipo de familias están compuestas por la pareja y sus hijos. Las extendidas son los compuestos no solo por la pareja y sus hijos, sino familiares que se han anexado, vienen a vivir con uno. Es muy común entre los latinos tener a los abuelos viviendo en casa, a diferencia de otras culturas. En el mundo latino eso es muy común. Es muy común tener mucha gente en casa con cierta frecuencia. Entonces, todas esas consideraciones hay que tenerlas. ¿Okay? ¿Cómo están formadas las parejas en nuestro ámbito latino? Matrimonios, y hay lo que llaman uniones libres. Es decir, las personas se juntan sin ningún tipo de vínculo legal o ningún vínculo religioso, espiritual. Los grupos de familia, ya lo hablamos, extendidas y nucleares. Entonces, en un hogar puede haber todo tipo de vínculo. Ya hemos hablado también acerca de las funciones básicas del sistema familiar. ¿Okay? Hay una responsabilidad, es un privilegio que Dios ha dado al ser humano. ¿Okay? El vínculo familiar, el sistema familiar debe proveer para las necesidades físicas, la seguridad, espirituales y emocionales de sus miembros. Eso es lo que en la familia debe darse. Cuando eso no se da, y es muy frecuente que no se dé en nuestro contexto latino, panameño y latinoamericano en general, entonces es allí donde toma mucha relevancia el ministerio pastoral, y es allí donde es muy relevante la asesoría o consejería cristiana, como lo conocemos en el ámbito nuestro latinoamericano. Y por eso el pastor o el equipo que forma el ministerio pastoral, los líderes, deben saber manejar técnicas de asesoramiento. Es muy importante eso, para ayudar a las familias a superar situaciones, usando y llevándolos a entender que es Dios quien los va a librar de esas situaciones, y a creer y a confiar en el Señor para ello. ¿Okay? La familia es donde se forja la identidad de los miembros. Es ahí donde uno adquiere identidad, donde uno se va desarrollando como persona y va poniendo sus talentos a funcionar también. Entonces, todo esto es relevante entenderlo dentro del contexto del ministerio
pastoral, es muy relevante. ¿Ok? Ya hemos dicho que la familia es el contexto donde se enseña y practica los métodos apropiados para la negociación y resolución de problemas y crisis. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se aprende a manejar las crisis? Por ejemplo, hombres que golpean a sus mujeres, mujeres que muchas se dejan golpear en casa. Muchas dicen, es que eso lo hacía mi mamá. Entonces aprendieron a que si el hombre las golpea, porque él tiene razón, porque se molestó por algo, es como se maneja el problema, y ellas se quedan así. Y el hombre aprendió que a la mujer hay que darle golpe. Entonces, son formas que se aprenden en los hogares. Es una cultura que se ha desarrollado. Entonces, tenemos que nosotros saber que eso se da para poder ayudar efectivamente a ambas partes de la pareja. ¿Okay? Bien. Seguimos. Los tamaños de las familias pueden variar. Pueden ser chicas, grandes, de 2 personas, 3 personas, 4 personas, etcétera, etcétera. Las dimensiones pueden ser infinitas en nuestro contexto. Está compuesta por personas que se unen libremente, que están casados por matrimonios civiles, otros están casados por la iglesia civilmente. Es frecuente que en un hogar vivan varias familias, la familia parental y la extendida, tíos, abuelos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Los miembros de la familia mantienen ciertas creencias y valores más o menos similares. No importa, los hijos van creciendo, se casaron, pero cuando uno observa, los hijos tienen ciertos valores y creencias similares que practican en casa, porque en el hogar donde se criaron fue lo que aprendieron. ¿Okay? Y la familia es un grupo primario de interacción. Por eso se dice que la familia es el núcleo de la sociedad. Y si nosotros como pastores pudiéramos entender la relevancia que tiene restaurar una familia, tendríamos iglesia, como decía un tiempo el dicho del concilio de la iglesia wesleyana, familias poderosas o familias transformadas. Familias poderosas es una iglesia transformada y poderosa también, porque afectar una familia es afectar niños y a todo el mundo en un solo impacto con la palabra de Dios. Okay. Rolando Gutiérrez, en un congreso ministerial en Lima, dijo, hemos de orar por cada familia cristiana en nuestro continente para que el Señor le colme de su gracia y la torne en luz viva de su evangelio en cada lugar en donde tiene su esfera de influencia. Hay quienes piensan que pueden ser cristianos y testigos auténticos, descuidando la piedad familiar, es decir, la atención a la familia, pero el amor al prójimo comienza con los de la propia casa. Así es, debemos ser modelos y nosotros pastores debemos ser modelos de familia para otros. Avanzamos. Una de las principales causas que generan situaciones psicosociales en los miembros de la familia son los problemas sociales. Pueden generar situaciones de tensión dentro de la familia. Los problemas económicos también son otros, generan estrés, infidelidades. Hay diversidad de razones, el consumo de drogas, de alcohol, el maltrato infantil, el maltrato, la violencia en el hogar, la violencia doméstica que llamamos. Son situaciones que crean estrés en el hogar. ¿Cómo nos preparamos para eso? Hay que hacerse la pregunta. Hay pastores que no saben cómo enfrentar esto. Hay pastores que necesitamos entender, y líderes ministeriales, que hay situaciones que deben ser remitidas a otras instancias. No solo psicología, hay asuntos que deben ir hasta el plano legal. Entonces debemos estar preparados para eso, debemos conocer las leyes de nuestras naciones concernientes a estas situaciones, porque si damos asesoramiento necesitamos hacerlo de una manera cabal e integral para guiar a las personas a que, o mejor dicho, orientarlas a que ellas puedan tomar las mejores decisiones en un dado momento. ¿Okay? ¿Cuál es el rol
del asesor. Debe ser una persona realista, no alguien que ande soñando, volando en medio de un problema familiar. Debe ser realista. Debe saber, debe tener dominio de los temas familiares. El tema de familia de origen es muy relevante, muy importante, porque uno va trazando el pasado de la familia hasta llegar a un punto uno dice, esta es una conducta repetida en la familia, esto es tal cosa, no sé, pudiera ser lo que muchos llaman un pecado generacional, que van repitiendo y repitiendo, y hay que llevar a las personas a liberarse de ese tipo de cosas, a orar y a creerle al Señor y a renunciar a ese tipo de cosas. Y hay que tener claridad en la formación e identidad pastoral, educación y destrezas para el ministerio de asesoramiento pastoral de familia. Son aspectos que nosotros tenemos que desarrollar. Debemos aceptar las limitaciones personales que tengamos, no las vamos a saber todas. Y necesitamos formar gente que nos ayuden a trabajar en asesoría familiar, en asesoría a niños, a jóvenes, que otros nos colaboren. Debemos reconocer nuestras limitaciones. Quinto, es una habilidad es esa. Sexto, referir a profesionales cuando sea necesario. No hay nada malo que usted refiera a una persona a un profesional. Es más, le digo otra cosa. Habrán situaciones en que usted va a tener que referir a alguna oveja de su iglesia a otro pastor para la asesoría. Se lo digo por experiencia propia, porque a veces acompañando a las ovejas uno está tan cerca que ser uno quien les dé el asesoramiento no es lo más recomendable. Lo hemos vivido, hace poco vivimos una situación así y damos gracias a Dios porque vemos a la pareja en la iglesia, cómo han estado avanzando, cómo han estado caminando, y fue una decisión muy sabia y pertinente en su momento. Así que no hay nada de malo referir a a una oveja de su congregación a un profesional de la psicología, la psiquiatría e incluso a otro pastor en su momento, o a veces incluso a un abogado para que le asesore legalmente en caso de violencia doméstica, de maltrato a niños, ese tipo de cosas. A veces se requiere una asesoría legal para poder determinar acciones a seguir o no seguir, o que lo orienten a uno correctamente. ¿Okay? Vamos a hacer un alto aquí.